Hola amigos de Algo Más que Cine, bienvenidos a un nuevo episodio del Juego de Spielberg, este espacio donde hablamos de películas, de diferentes espacios, y estamos en esta etapa que cubrimos siempre el Cerefic. Entonces hoy me acompaña un colaborador, un colega, Nicolás. ¿Cómo estás? Bienvenido a Algo Más que Cine. Pura vida, Diana, muchas gracias por la invitación. Para los que nos escuchan y nos están viendo acá en nuestro canal y en nuestros espacios de Spotify, Nicolás es un director de fotografía, aunque también ha sido productor de diferentes películas, ha trabajado en muchas películas nacionales y fuera de Costa Rica. Has trabajado con varias películas nacionales. Está viendo tu currículum: Violeta al fin, Tengo sueños eléctricos, incluso creo que participaste en el corto, si no estoy mal, de Despertar de las hormigas. Trabajas con Hernán Jiménez en El Regreso. Pero entre todo eso también hay una película que creo que me comentas cómo fue toda esa experiencia, que es La Llorona, de Jairo Bustamante, que ha sido una de las grandes películas del cine latinoamericano y especialmente de Centroamérica, que es como una región que ha estado creciendo poco a poco en la industria, tanto el cine de Guatemala, el cine de Costa Rica, incluso el cine de Panamá ha estado creciendo, y vos has sido parte de esta vorágine de participar en películas que han sido reconocidas fuera de la región, no solo de Costa Rica, sino fuera también, como digo, La Llorona o Tengo sueños eléctricos. ¿Cómo ha sido este viaje? ¿Cómo nació este viaje en el cine para vos? Pura vida, sí, gracias por la pregunta. Bueno, yo estudié dirección de cine en la Universidad Veritas, en la nueva escuela de cine y TV, alrededor del 2007. Y bueno, yo estudié dirección, pero me especialicé en dirección de foto porque fue algo como orgánico que se me dio. Comencé a hacer foto en cortos, en videoclips. Y bueno, ya después de graduarme y todo, pues seguí trabajando como director de fotografía. Y bueno, en el cine, pues es como un campo donde la gente, hay un chance como para explorar y como para probar como los distintos intereses, ¿verdad? Entonces, pero eventualmente la gente tiende como a especializarse en uno, ¿verdad? Especialmente si ya es como la actividad principal profesional, ¿verdad? Y bueno, ahí quedé en dirección de foto. Tuve como un inicio bien temprano en cuanto a la ficción. Eh, Mi primera película fue El Regreso con Hernán Jiménez, y la hice en el 2010. Y desde entonces sí, me he especializado más que nada en largometrajes de ficción. Eh, y bueno, eso, la manera en que me he desenvuelto con los autores y las autoras de cine independiente, ¿verdad? De latinoamericano, de nuestra región, ha sido un poco de una manera pues orgánica también. Un proyecto lleva al otro, una recomendación lleva a la otra, y pues eso, a mí me parece que por lo menos el cine independiente y latinoamericano que hacemos es tan difícil de hacer, tan difícil de financiar, que hay un factor o un aspecto que es muy difícil de cuantificar, pero que es súper importante, y que es las relaciones humanas, ¿no? Y las amistades, en el sentido de que eh, me parece importante, por lo menos para mí en lo personal, para trabajar con gente, es que sea gente con la cual me puedo relacionar, con la que puedo acercarme y tener un acercamiento más humano y más de amistad que solamente profesional, ¿verdad? Y en ese sentido, como que he gozado de buenas relaciones con los autores y las autoras, eh, y, y eso pues me ha bendecido en cuanto a terminar un proyecto, volver a hacer una segunda película con la gente con la que he trabajado, de he podido ir forjando, digamos, como una carrera como bastante orgánica en cuanto a con quién he trabajado y quién me ha llamado, ¿verdad? Entonces eso, yo creo que un poco ha sido esa la manera que me he desenvuelto, sí. Dices que una de tus primeras películas fue El Regreso. ¿Cómo has visto tu evolución dentro de tu bagaje de esa película, El Regreso con Hernán Jiménez, hasta llegar ahorita a la que se va a presentar en el Cerefic, Querido Trópico? ¿Cómo ha visto esa evolución tanto
en el cine latinoamericano y centroamericano específicamente, y en tu trabajo, ¿cómo es el Nicolás que hizo esa película del 2010 del regreso, ahora esta que es Queriotrópico, y cómo ha sido ese proceso de cambio, cómo lo has vivido, cómo has experimentado esta evolución del cine? Bueno, se podría responder esa pregunta como de varias maneras. Por lo menos en el lado personal, pues claramente esa primera película la hice cuando tenía 21 años, ahora tengo 36, entonces hay unos buenos 15 años de diferencia, ¿verdad? Que Sí, cualquier persona puede, pues, entender que la persona que uno era a los 21 es muy distinta a la que uno es a los 36 o más, ¿verdad? Y no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional, ¿verdad? Cada experiencia es una oportunidad de aprendizaje y así lo trato de ver. Eh, entonces, sí, obviamente me siento como bastante diferente. No a menudo veo las películas de nuevo, ¿verdad? Después de haberlas hecho, pero ¿hace cuánto viste el regreso, la última vez que la viste? no sé, tal vez 2012, 2013 puede ser, pero obviamente es fácil caer como en la autocrítica. Creo que cualquier persona que trabaja en arte, En ¿verdad? general, sí. Le puede costar como ver las cosas que se hacían antes y así, pero bueno, lo que sí rescato un montón es pues obviamente el equipo, la gente con la que trabajé, muchos de ellos son grandes amigos y amigas, entonces como que son esos como memorias en conjunto, ¿verdad? Y bueno, y por otro lado, fuera de lo personal también, pues me tocó desarrollarme en cine en una época como muy turbulenta en términos como de tecnología, ¿verdad? El cine es, además de ser un arte, claramente es una industria eh, y digamos que por mucho tiempo fue una industria un poco prohibitiva a nivel de costos, ¿verdad? A nivel del acceso a la tecnología, acceso al equipo necesario para poder filmar. Y esto ha dado como, dio a pie en la historia del cine, obviamente, como a muchos movimientos y muchas como pequeñas corrientes, ¿verdad? Que surgieron a lo largo del mundo. Háblese de Dogma 95, ¿verdad? En Dinamarca y Europa, al Mumblecore en Estados Unidos, al cine independiente de Roy Rodríguez en Estados Unidos, ¿verdad? Como que eh, han habido muchas corrientes para encontrar cómo filmar, cómo hacer películas, cómo contar nuestras historias con pocos recursos y con lo mínimo técnicamente, ¿verdad? Y bueno, yo tuve la suerte de desarrollarme justamente en esa transición entre el cine fílmico, ¿verdad? El negativo, a el digital. Esta transición ha sido larga igualmente, pero básicamente la ola que me tocó fue la ola de las cámaras de sensores más grandes digitales, como las DSLRs, la salida de la red, y bueno, numerosas otras cámaras digitales que de alguna manera bajaron los costos y democratizaron un poco digamos como que la factura visual, por lo menos a nivel técnico, ¿verdad? Wow, me cuentas que viviste la transición, wow, es demasiado increíble. ¿Cómo fue ese cambio? O sea, ¿en qué momento, no sé, para qué película fue específicamente que empezaste a trabajar con la parte digital? Claramente siempre hubo como cámaras digitales en las cuales uno trabajaba, pero las cosas como que comenzaron a cambiar cuando salieron las primeras DSLRs que grababan en video, como dicho sea la 7D, la 5D, la Nikon D90, ese tipo de camaritas pequeñas que permitían filmar, digamos, con lentes manuales y básicamente darle como un look al material distinto, ¿verdad? Igual, era solo un aspecto visual, pero que básicamente era como muy sintomático de lo que estaba pasando en la industria, ¿verdad? Que un montón de gente se estaba mandando a hacer cine con menos recursos, con menos plata, con equipos más pequeños, eh, y básicamente como que fue como una ola que yo participé y surfé en el sentido de que todas mis primeras películas eran películas hechas con las uñas, ¿verdad? Hechas como con nada, con casi nada de paga, como
con equipos muy pequeños y equipos humanos muy pequeños, ¿verdad? Entonces fue como una época en la que, era como muy emocionante en meterse en un proyecto y Era saber todo un que reto. con una inversión mínima podíamos hacer algo que se viera en la pantalla de cine y que se viera bien, ¿verdad? Esto solamente como a nivel técnico, porque obviamente hay todo un aspecto creativo, de Ajá. autoría, muy importante, ¿verdad? Pero la parte técnica siempre es, en el cine, por lo menos es como la infraestructura que sostiene un poco a los procesos creativos, ¿verdad? O sea, el cine es tanto, como te decía, es tanto un arte como una industria, porque también hay un aspecto artesanal y un aspecto técnico eh, que es parecido al de cualquier arte, ¿no? O sea, un artista visual, del artista plástico, piensa y pinta en forma creativa en base a lo que quiere comunicar, ¿verdad? Pero también hay como un conocimiento de qué pigmentos usar, qué medio usar, si acrílico o óleo, ¿verdad? U otro medio, y todas esas variantes afectan el producto final. Es lo mismo en el cine, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo te preparas? O sea, ¿cómo preparas a la hora de meterte en un proyecto? ¿Cómo decides cuál es, o sea, cómo es el proceso que haces vos para ir construyendo lo que dice el guión que tiene el director? O sea, ¿cómo es ese proceso? Bueno, en general, es como cada película pide su forma de prepararse, ¿verdad? Pero hay un proceso, digamos, como convencional, por lo menos para la dirección de fotografía, a través del cual uno se prepara para una película, ¿verdad? Eh, Generalmente, aunque no siempre es el caso, pero generalmente pues uno recibe un guión y uno lee el guión y lo interpreta en imágenes, ¿verdad? Ahí está relacionado un montón como el bagaje emocional, cultural que uno pueda como aportar y además como y resonar, ¿verdad? Y que pueda resonar con el material. Y también el, el gusto y el criterio cinematográfico que uno pueda tener a la hora de leer una historia, ¿verdad? En el sentido de qué películas ha visto uno, qué películas le gustan a uno, qué estilo de películas le gusta a uno, ¿verdad? ¿Y cómo te Y defines tu estilo? O sea, a la hora de crear esos conceptos. O sea, porque asumo que no es el mismo concepto que vas a trabajar en una película, no sé, como Tengo sueños eléctricos, Domingo en la niebla, o ahora Querido Trópico. O sea, ¿cómo haces esta forma para entender incluso la visión del director? Porque un director tiene una visión con su guión, con historia, y sí. vos llegas y es el que plasma esa visión. Ujú. Sí, un poco ese, o sea, comenzando como lo que te decía y luego pasando pues por la propuesta del director o la directora en cuanto a cómo ven esta historia, qué estilo de película, qué tono quieren llegar, qué emociones quieren suscitar en el espectador, ¿verdad? Y ahí se comienza a armar un estilo visual. Para mí lo más importante es que el estilo visual esté conectado a el tema y la emoción de la historia, ¿verdad? Es decir, yo leo un texto y me hace sentir cosas y entonces trato de pensar cómo armar un estilo visual que comunique eso que sentía al leerlo, ¿verdad? Y a veces no es completamente preciso, en el sentido de que no solo es leerlo, interpretarlo y ya, sino que conlleva muchas conversaciones con los directores, entender qué es lo que están tratando de decir, cuál es el mensaje, tanto temático, general, global de la historia, como por escena, ¿verdad? Por línea, saber qué líneas significan qué cosa, ¿verdad? Y son todas pequeñas cosas en las cuales uno se engancha y tratas de pensar la mejor manera visual de retratar esa idea, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido, cómo ha sido trabajar con esos tipos de directores? O sea, ¿cuál ha sido el más difícil de entender? Porque cada director, como dices vos, tiene una visión, tiene una idea. ¿Cómo ha sido, cuál ha sido la forma más fácil de comprender lo que se quiere contar? Ujú. Bueno, y todos los procesos son distintos. También, o sea,
y me incluyo en esto, todos los profesionales y artistas tienen eh, eh, debilidades y fortalezas, ¿verdad? Y me parece que la posición del director o la directora de foto en un proyecto es justamente identificar eso en un autor o una autora y tratar de compensarlo y complementarlo de la mejor manera, ¿verdad? Hay proyectos que te piden hacer completamente una puesta en escena visual, ¿verdad? Porque la dirección no entra por ahí, sino que se concentra más en la dirección actoral, ¿verdad? Y hay otros que más bien son completamente claros en lo que quieren visualmente y qué tipo de plano y qué tan abierto y cómo es el movimiento y el color y la atmósfera. Y entonces hay una amplia gama de qué tan fácil o qué tan difícil puede ser, ¿verdad? Eh, hay mucho tiene que ver como los skills sociales, humanos y como de colaborativos que uno pueda tener. Y tal vez son de las cosas más difíciles o de aprender o de dominar, incluso yo diría que nadie lo domina, nada más la gente encuentra maneras, ¿verdad? Para colaborar y lo único que uno pueda como tratar de trabajar es como siempre estar abierto, ¿no? Sea trabajar con alguien que está haciendo su 10ª película o alguien que está haciendo su primera película, hay que tratar de ver el proyecto como si fuera el primero de uno también, ¿verdad? Sí, sí, es que me imagino. La pregunta creo que del millón que me encantaría conocer tu respuesta es, ¿qué películas, no sé cuántos proyectos te llegarán por año, por mes, pero cómo decides si quiero participar en esta película o no sé si has rechazado alguna película? O sea, ¿cómo es esa decisión de me quiero involucrar en este proyecto y en este no? O sea, qué factores tomas en cuenta? Claro. Bueno, pues sí, o sea, como no soy escritor ni dirijo películas, eh, se- la gente pues me contacta, ¿verdad? A mí, eh, para proponerme algún guión, alguna historia, ¿verdad? Eh, claramente, o sea, no todas se hacen, o no todas, uno dice que sí. Eh, Primero por tiempo, porque entrar a un proyecto es un compromiso largo, es un Ujú. compromiso de 2 o 3 meses, incluso 4 de trabajo, ¿verdad? Y eso imposibilita como, o limita la cantidad de proyectos en los cuales uno se puede meter así de forma realista a lo largo del tiempo. Pero también yo por lo menos siento que tengo como buena intuición en cuanto a cuáles proyectos escoger, ¿verdad? Porque a mí me pasa que es que yo hago cine porque soy cinéfilo, porque me gusta ver cine, porque me gusta el cine, ¿verdad? No necesariamente porque me gusta la foto, ¿verdad? Sí. Me gusta el cine, me gusta ver historias, me gusta sentir cosas. Entonces, para mí lo más importante es leer un texto, leer un guión y que me mueva, que me conmueva, que me haga sentir, que me haga llorar, que me haga reír. Eso es lo más importante, que si yo sienta que lo que se está contando es algo digno e importante de contar. Me pasa que si hago algún proyecto que no lo siento, en verdad no es un proceso para mí exitoso creativamente, emocionalmente. Eh, Siento que lo más importante para mí es que sea una historia digna de contar y bueno, eso de alguna manera, me ha protegido en que estoy muy orgulloso de todas las películas de las que he trabajado, pero al mismo tiempo también ha sido un limitante porque de repente por no sentir esas cosas he rechazado algunas oportunidades que tal vez ofrecían otro tipo de satisfacciones, pero que no me satisfacen como artista, ¿Y básicamente. cuál ha sido esa película, ese guión que te llegó y automáticamente lo empezaste a leer y dijiste, quiero hacerla? O sea, no lo dudaste. ¿Te ha Eh, pasado con varias o no? Me bueno, particularmente me pasó con Tengo Sueños Eléctricos. Eh,
que Valentina me habló, me mandó el guión, me contó la historia y, y apenas leí el guión, sentí así como, wow, tengo que hacer esta película porque la manera de escribir de Valentina y de la propuesta, digamos, que ella tiene como artista, como cineasta, es muy fuerte, es muy contundente y es muy maduro también. Eh, Sí, la película es fuerte, y, y yo como director de foto y como artista, eso me da mucha seguridad, me da mucha satisfacción y me hace, eh, o sea, me hace como moverme creativamente, ¿verdad? Cuando algo me gusta así. Ujú. Sí, sí, imagino, o sea, es que sí, la película en sí, tengo una sola crítica, es bastante fuerte, por eso me intriga mucho lo que me dijiste, es que fue como la que dijiste, wow, o sea, es la película que sí quiero participar. Y hablemos un poco de Querido Trópico, esta película nueva, ¿cómo te involucras en este proceso? O sea, ¿y qué esperas de la película ahora que se estrena en el Cerefic? Ujú. Bueno, yo a Ana Andara y a Pilar, también la co-guionista, eh, las conocí hace como 14 años en un taller de cine que organizó Sinergia en Costa Rica, eh, sobre cine hecho a mano, se llamaba ese taller. Y era básicamente sobre cine independiente, cómo hacerlo con pocos recursos y así. Y bueno, ahí conocí a Ana, entonces nos conocemos desde ese entonces y a lo largo de los años yo he visto sus películas, sus docus, hemos coincidido en festivales juntos, entonces ya había como una relación existente, digamos. Y cuando ella decide mandarse a hacer su primera película de ficción, que es esta, Querido Trópico, pues me toca el hombro, me manda el guión y me cuenta qué piensa, ¿verdad? Yo creo que sin ni siquiera como ofrecerme la película, nada más como ver qué siento. Y tuvimos una reunión y yo le conté todo lo que sentí de la película, cómo la veía, cómo la interpretaba. Y bueno, eso me parece que tal vez a ella le gustó, entonces ahí me habló para ver si quería colaborar en la película. Y, y bueno, a mí me encanta me encantan las películas centroamericanas que son colaborativas, hay muchas, ¿verdad? Hay incluso películas que se han hecho entre varios países, Sí, como, ¿verdad? Como Días de Luz, y que es pues, una colaboración multipaíses en Centroamérica de varios directores, de varios cortos, así. Y, y la idea de, pues, de ir a filmar a Panamá una película me pareció, pues, súper atractivo, súper lindo y además trabajar con Ana, a quien conocía hace tiempo, pero que no habíamos tenido la oportunidad de colaborar. Y pues eso, y la filmamos en el 2023 y bueno, estoy muy contento, la experiencia fue súper positiva, muy profesional, y muy conmovedora, la verdad, es una historia conmovedora, un drama, una historia como de dos personajes que comparten una intimidad en un momento un poco triste y poco solitario de sus vidas, ¿verdad? Y tienen una coincidencia que las hace como reconocerse una con la otra. Y me parece que Ana, en su manera de contar, toca fibras muy universales a través de hechos muy mínimos y delicados y muy frágiles. Y eso para uno como director de fotografía es un imaginario súper lindo, ¿verdad? Y súper digno de retratar totalmente. sí, y sí, vamos a ver cómo ahora que se presenta aquí en el Cerefic, vamos a ver cómo la disfruta la gente, cómo reacciona, porque es lo que más me encanta en general de las películas, ver cómo las vive el espectador, porque después de cuando ya se presenta la película ya es del pueblo, del público, vamos a ver cómo la reaccionan ahora que se estrena aquí en el Cerefic. Ujú. Eh, eh, Tengo la noción de preguntarte cómo fue La Llorona, porque creo que es una de las películas que ha marcado el cine de Centroamérica en los últimos que 10 años, que llegó a lugares inimpensables. O sea, yo creo que Jairo Bustamante cuando la realizó no pensó que
tuviera ese recorrido que tuvo la Llorona, que llegó incluso a la temporada de premios de Hollywood. ¿Cómo fue esa experiencia cuando hiciste ese guión de La Llorona, cuando aceptaste trabajar de esta película? O sea, es una película que realmente sí marcó mucho la industria de Centroamérica y abrió muchas puertas. ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, bueno, a mí me contactaron Jairo Bustamante y Gustavo Mateo, el productor de la película, para contarme del proyecto. Para ese entonces yo ya había hecho varias películas aquí en Costa Rica y había trabajado con otro director guatemalteco que se llama Julio Hernández. Y entonces, de algún modo, estaba, me imagino que en el radar de Jairo, y pues lo mismo, me mandaron el guión, yo les conté un poco de lo que yo pensaba y a Jairo le gustó. A mí lo que me gustó del proyecto de La Llorona es que hizo como un balance y una combinación muy astuta de la historia sangrienta del conflicto armado en Guatemala y el genocidio que ocurrió en los 80s con una leyenda latinoamericana, mesoamericana, como es el de La Llorona, y mezcló estas dos historias, digamos, de una forma muy elegante y muy metiendo el dedo en la llaga, ¿verdad? Y a mí eso me pareció pues algo muy valiente y muy necesario también. Lo podría decir mejor un guatemalteco que yo, ¿verdad? Pero me parecía que era una historia necesaria y que también tiene muchos ecos de la historia latinoamericana en general, de los países latinoamericanos, especialmente los países que han sufrido dictaduras militares y tragedias, ¿verdad? Que tal vez el tiempo no ha reconocido, ¿verdad? O que la opinión general no ha reconocido estas tragedias. Entonces la Llorona me pareció muy valiente en ese sentido. Y pues eso, fue un proceso largo, como de unos 4 meses más o menos que estuve en Guatemala. Fue una película que hicimos con muy buena letra, con muy buena preparación, con un crew técnico y humano muy bueno. Y creo que fue una experiencia que nos marcó a todos filmar esa película, sin contar pues luego lo que pasó, ¿verdad?, con la película y el efecto que tuvo, digamos, como en festivales, en ventanas internacionales. Definitivamente fue algo que fue muy positivo para todos los que trabajamos y también creo yo para la memoria histórica de Guatemala. Sí, totalmente. Sí, es una película súper interesantísima. Me acuerdo la primera vez que la vi y me impactó, de hecho me gustó muchísimo. Y sí, o sea, es una película que realmente marcó mucho y abrió creo que muchas puertas a la industria de Centroamérica. Puso a Centroamérica en el radar de muchas personas que tal vez ni siquiera sabía que se hacía cine acá. Y bueno, para terminar un poco, no sé si hacemos unas preguntas random, ¿cuál ha sido la última película que vistes que te dijera, wow, qué buena que es? Así como lo primero que se me ocurre, que vi hace unas semanas, una película de India que se llama Three of Us, tres de nosotros, que es como una reflexión muy silenciosa, muy pausada sobre la vida y la memoria de una mujer que está perdiendo la memoria, que está teniendo como una demencia temprana. Y esta señora viaja al pueblo donde se crió y bueno, y pasan cosas, pero me pareció una película muy, muy bella, muy, muy hermosa, muy humana. Creo que está en Netflix, Costa Rica, sí, y pues eso, sí. Esa es la primera que se me ocurrió, que vi que hace poco, que me gusta. Y la película que más te ha marcado, que te marcó la vida o que te cambió, no sé, te hizo amar el cine. Qué difícil, vieras que yo no tengo películas favoritas, en realidad no tengo nada como favorito, o sea, soy como No, muy... no es favorito, sino la película que dice, wow, te marcó, o sea, no es que sea la favorita, sino que te marcó.
Ok. em, Tal vez va a sonar como medio, como, bueno, no cliché, pero por lo menos en lo que fue mi vida personal, me acuerdo de ver Titanic cuando tenía 8 o 9 años, creo. Es toda una experiencia. Y cómo me impactó a nivel, o sea, a nivel como la ambición, lo épico de la historia, película de 3 horas y media que no había visto nunca en mi vida, con una historia de amor súper trágica, con efectos especiales, con una escala que no se había visto antes, y tenía así 8 años y me acuerdo verla en el cine y me impactó un montón. Entonces sí, digo, no a menudo pienso en esa película, pero si tuviera que pensar en algo que me marcó como de niño, creo que fue esa, Titanic. Wow, está cool. Sí, es que el Titanic es toda una experiencia, la verdad. O sea, cuando uno la ve por primera vez, imagínese siendo niño, si viene que sí, es todo una experiencia. Wow, o Sí, sea, ver eso en pantalla, la escala. sí, y De, también como todo el revuelo cultural que causó, ¿verdad? O sea, yo me así acuerdo es. de niño de ir al colegio y todo el mundo tocando la canción de My Heart Will Go On en flauta, o sea, es Y hasta como el día de hoy se sigue tocando en flauta, o sea, se va a las sí, clases de flauta y todo el mundo la toca. Sí, es una película que marcó una generación totalmente. totalmente, sí. Sí, y bueno, la otra también que podría decir, que de nuevo, no, yo comencé a ver cine como de autor, digamos así como ya en la adolescencia, pero Ujú. en el 99 cuando salió The Matrix, yo tenía 12 o 13 años y me acuerdo también, me acuerdo completamente como el furor cultural que hubo alrededor de esa película. Eh, y también teniendo 12 años así, yendo al cine a ver The Matrix, me pareció pues como de esas experiencias que uno no olvida, ¿verdad? Ujú. Luego te podría contar luego ya que otras películas vi así, estudiando cine o Sí, adolescente así, que me ya, gustaron, pero realmente creo que no hay nada como esas experiencias que uno tiene así alrededor de los 8 9 10 años que lo que lo marcan marcan a uno. O totalmente. sea. Ajá. ¿Y algún director que te haya inspirado? En esta sí me voy a poner un poco estudiante de cine. Creo que Tarkovsky es tal Tarkovsky. vez el director que estudiando cine más me inspiró, sí, totalmente. Ujú. Y en el cual encuentro todavía continua inspiración, me No, claro, parece. todavía usted las películas de Tarkovsky y uno se queda como, wow, este plano, ¿cómo se habrá hecho? O sea, Sacrificio es una de Sí, mis películas favoritas ever y es impresionante el nivel de detalle de esa película. sí, y además como es un cine poético, ¿verdad? Es un cine hecho con el ojo de un poeta. No hay una sola interpretación, hay como muchas lecturas siempre. Y cada ciertos años como que vuelvo a Tarkovsky y hay algo como que se refresca. Sí. Sí, sí. Y ya como última pregunta random, tal vez, no sé, con algún director que te gustaría trabajar, no sé, no claramente tiene que estar vivo, o sea, puede ser que ya se haya muerto, pero ¿con qué director te gustaría o te hubiera gustado trabajar ya siendo profesional como es ahora? Mm, qué difícil. O sea, no sé, es que a veces no pienso en. No, me cuesta pensar así, en esos términos, porque porque el cine es un eterno volver a los pies sobre la tierra, ¿verdad? Eh, y que lo diga la gente que ha trabajado en cine, ¿verdad? Pero eh, si tuviera que decir a alguien, eh, pues me habría encantado trabajar con Cassavetes, con John Cassavetes. Nunca se, sí, interesante. Probablemente Eh, habría sido una pesadilla para los directores de foto, sí, pero me imagino, es que me imagino también que haber trabajado con Kubrick, que era súper extremista a la hora de crear planos y repetirlos y repetirlos y repetirlos, o sea, las historias que cuentan, o Hitchcock, que también fue un obsesivo, o sea, sí, me imagino, o sea, debe haber sido demasiado divertido trabajar con esos cineastas, pero no, está cool, John Cassavetes, o sea, es increíble. No, no, muchísimas gracias, Nicolás, por acompañarme, por hablar. Espero que te haya gustado el espacio. No sé si quieres decir algo más. no, pues nada, muchas gracias, Dinar, por invitarme, por gestionar estos espacios, por generarlos, ¿verdad?
a mí me parece genial que existan medios como Algo Más que Cine, porque son una parte integral realmente de la industria del cine, ¿verdad? El, la forma de acercar la gente a la pantalla, de generar crítica, de generar análisis, es algo súper importante. Y pues nada, invito a quien esté viendo esto que vaya al Festival de Cine de Costa Rica y pues aproveche estas semanas de cine mundial, de buen cine, de historias que, repito, de repente son dignas para contar, ¿verdad? Y dignas de ser escuchadas. Eh, Hay que cuidar y atesorar esos espacios, me parece. Totalmente, ojalá que sí, o sea, tienes toda la razón, que siga creciendo este espacio, que esté, porque si algo tiene Serie FIC es que llegan películas que muy rara vez van a llegar después a la pantalla, o no llegan, o es la única forma de lograr verlas en una pantalla grande. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, un placer conversar con vos, ojalá podamos vernos en el camino y seguir platicando de diferentes proyectos, diferentes tertulias, cinéfilas. Más bien, muchísimas gracias y que sí, nos vemos hasta la próxima. Pura vida, que estés muy bien. Chao. Chao, pura vida.